María Adela, vos me avisás, en todo caso, pues vos organizás, bueno, yo pensaba que vamos a hablar de la colonización y la subjetividad, y que en ese sentido no podemos soslayar dos temas, ¿no? Uno es el neoliberalismo, porque la subjetividad hay que contextualizarla, y por otro lado, en el contexto también de la pandemia, porque no podemos hacer de cuenta que eso no está, porque eso también incide de otro modo en la colonización y en la descolonización también, las dos cosas. Entonces, bueno, como muchas veces dijimos, el neoliberalismo no es solo un plan económico, es una producción también de subjetividad y también es una ideología. Con el coronavirus quedó muy demostrado lo que algunos sabíamos, pero otros negaban, ¿no? Quedó muy demostrado que el neoliberalismo es una tanatopolítica. Tanatopolítica quiere decir que es un dispositivo organizado por la pulsión de muerte. En psicoanálisis, la pulsión de muerte es una pulsión que es desintegradora y que se expresa. Cuando se dirige al exterior, se expresa como odio. Y cuando se dirige al sujeto, se opera como sufrimiento. Entonces, quedó demostrado en el contexto de la pandemia que el neoliberalismo es una tanatopolítica. Ya vamos a ir desarrollando con más detalle por qué. Entonces, yo les decía que es desintegradora. ¿Qué es lo que desintegra? ¿Y por qué digo que es una tanatopolítica el neoliberalismo? Porque desintegra muchas cosas. Por ejemplo, los vínculos sociales. Por ejemplo, deja sin derechos o al descubierto o al desnudo la subjetividad. Porque atenta contra los lazos sociales, porque atenta contra todo lo público, la salud pública, la educación pública, y todo se convierte en amenazante. Si decimos que es desintegradora, también desintegra las identidades. Por ejemplo, la identidad quiere decir el yo soy tal cosa, yo soy docente, yo soy, qué sé yo, empleado, yo soy. Entonces, como el neoliberalismo se caracteriza por erosionar también los trabajos, porque se trata de un capitalismo financiero que saltea el eslabón del trabajo, porque el capital se reproduce con el capital, no necesita ni siquiera la plusvalía. Entonces, es un dispositivo que atenta y amenaza contra la subjetividad, contra las identidades, contra la gente se queda con amenaza a perder el trabajo, amenaza a perder el sistema de salud, etc. También va intentando, es un dispositivo que intenta dominar la naturaleza, apropiarse de la naturaleza, en ese sentido daña el medio ambiente, daña toda la vida del planeta. Y todo está organizado por el mercado. Entonces, inclusive la cultura está organizada como un mercado, ¿no? Lo único que importa es que la cosa funcione y que haya un rendimiento económico, pero no para ser distribuido, ¿no? Sino para ser concentrado. Entonces, es una ideología, el neoliberalismo también, que rechaza la política. Fíjense qué complicado una ideología que rechaza la política, ¿no? Porque suena a totalitarismo, suena a discurso único. Entonces, si rechaza la política, también rechaza las diferencias. Como les decía, tiende no a la distribución, sino a la concentración, pero no solo de la economía, por supuesto que de la economía, pero también
a la concentración, por ejemplo, de la palabra, a la concentración de los discursos. Todo se convierte en discurso único, no en pluralidad de voces, no en democracia de la palabra. Entonces, por un lado, el neoliberalismo es una producción de subjetividad, pero también es una producción de restos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una producción de vidas que no merecen ser vividas, entre comillas, ¿no? Pues es una frase del nazismo esta. Ahí van a parar los improductivos, la tercera edad, los negros, los discapacitados, etc. Ahora, vamos a pensar esto del neoliberalismo como y ustedes lo saben, como un capitalismo desregulado, sin ningún tipo de regulación, ¿no? Sin ningún tipo de límites. Y hay que pensarlo como un virus, hablando de virus, ¿no? Que va tomando de manera así como un rizoma todos los aspectos de la cultura. Va tomando la salud, la educación, la justicia, los medios, las redes. En definitiva, forma el sentido común. Entonces, tenemos dos maneras de imponer un neoliberalismo. Una manera es la que ustedes bien recuerdan o mal recuerdan, que es todo el plan Cóndor para América Latina, que es imponer el neoliberalismo mediante las Fuerzas Armadas, es decir, de manera con una violencia evidente. Pero hay otra manera, que es más invisible, que es la última, que en realidad se trató de un plan para toda América Latina, un plan con grupos de tarea, pero no como los del 76, sino en una articulación del poder judicial, el poder mediático y parte del poder político, y el modo de proceder fueron las operaciones, el lawfare y la fake news. Entonces, o sea, tenemos dos maneras, dijimos, una de manera evidente a través de las Fuerzas Armadas, plan Cóndor, o una manera más silenciosa, más invisible, pero más eficaz, porque se va entramando en todos los aspectos de la cultura y no nos damos cuenta. Entonces, en definitiva, el neoliberalismo no es posible sin represión y no es posible de instalar sin la colonización de la subjetividad, que todavía no lo definí, y la obediencia inconsciente. Tampoco es posible de imponerse sin la producción de instalación del odio social. Entonces, el neoliberalismo surge, vamos a decir, podemos ubicar en los 70 en Chile, con el Pinochet, y triunfó definitivamente, por ahora definitivamente, en los 90, cuando se cayó el muro, se terminó la guerra de inteligencia, triunfó el neoliberalismo, triunfó el capitalismo en esa guerra, y ahí empieza el avance de Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher, en Inglaterra, decía, bueno, ¿alguien me habla? ¿Qué pasa? Sigo. Margaret Thatcher dice, bueno, no hay más alternativa, es esto lo que hay, ¿no? Ganó el neoliberalismo. Fukuyama dice, se terminaron las ideologías, se terminó la historia, y también es esto lo que hay. Y Margaret Thatcher dice, la sociedad no existe, existen los individuos, y también dijo, con la economía no alcanza, hay que ganar el corazón de la subjetividad. Y lo ganaron. Hay que ir por el alma de las personas, y fueron por el alma de las personas. Entonces,
fíjense cómo es esta cosa del neoliberalismo. Se trata de un sistema que había que convencer que si los ricos eran más ricos, esto le iba a convenir a todos, ¿no? Que si los ricos, y entonces empezaron con el mito de la copa y el derrame, y que, bueno, que había que seguir llenando la copa, concentrando las arcas de los más ricos, y en algún momento iba a derramar, y ahí se iba a distribuir, cosa que nunca sucedió. Entonces, fíjense, el neoliberalismo funciona con la promesa, ¿no? Con la promesa de que alguna vez llegará lo que nunca llega. Nunca llegó, ni en el mundo llegó esa distribución. Con el neoliberalismo lo que obtuvimos fue una desigualdad feroz a nivel global. Entonces, también decían, vendieron el neoliberalismo convenciendo que si los ricos eran más ricos, esto le convenía a todos, y que la política era antigua, que era el tiempo de la administración, que era el tiempo de la gestión, que los estados eran obstáculo para la libertad, y que había que achicar el Estado para agrandar la nación. Los estados eran burocráticos, eran limitantes, todo esto había que levantarlo porque la libertad era justamente la libertad sin regulación. O sea, fíjense, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Con esto de la libertad sin regulación. ¿Quiénes se enriquecieron? Las corporaciones, fue el momento de la expansión de las corporaciones. Bueno, y efectivamente avanzó, ¿no? A nivel global el neoliberalismo avanzó el odio, porque yo les decía que no es posible sin odio, no es posible sin represión, no es posible el neoliberalismo. Entonces, piensen ustedes en el modelo del nazismo también, ¿no? Porque hay muchas equivalencias entre nazismo y neoliberalismo, en el sentido de totalitarismos, que otro día, si quieren, hablamos de eso. Ahora, se necesitó instalar y desarrollar y reproducir un odio global, disfrazado de republicanismo. Es decir, más o menos es, cuanto más odiador es alguien, más republicano es. Entonces, ahora, ¿cuáles son los agentes o cuáles fueron los agentes de imposición de este neoliberalismo? Los medios, las redes sociales, la educación y la salud pública. Y las referencias teóricas, las apoyaturas teóricas fueron las terapias de autoayuda, que ustedes las deben conocer, que son las mismas que usa el evangelismo. Tú puedes, si querés podés, tenés que ser positivo. Son todas las terapias de autoayuda que trabajan engrandeciendo el yo, al yo, ¿no? Con esto de tú puedes, y etcétera. Otro referente teórico es transformar la política en marketing. Entonces, en lugar de instalar que se desarrollen demandas populares horizontalmente, como se rechaza la política, y se transforma en marketing y en odio, las dos cosas, entonces las demandas se instalan de arriba abajo. Es decir, se imponen, se convencen, como las mismas técnicas de la publicidad. Y uno termina demandando, la subjetividad termina demandando, por ejemplo, mano dura. Porque se necesita un consenso obediente. Un consenso, digamos, un consenso obediente que se consigue a través de la manipulación de afectos. Olvídense de las razones, olvídense de los argumentos, ya eso está pasado de moda. Todo el trabajo de colonización se hizo con los afectos, con la manipulación de la angustia, de la culpa, del miedo y del odio. Es decir, la angustia es el afecto, la angustia es un afecto también en psicoanálisis, y uno podría decir que es el afecto principal del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque
la característica que tiene la angustia, que es un afecto que se padece en el cuerpo, es que deja la subjetividad al desnudo, es decir, en desamparo, en desprotección. Entonces, porque si atenta contra los lazos, los derechos, las identidades, bueno, la subjetividad queda más o menos en estado de naturaleza. Entonces, ahora, la angustia es el principal afecto del neoliberalismo. Ahora, después está como elaboración de la angustia, está la culpa, el miedo y el odio, y la obediencia. ¿Cómo se maneja con, digamos, cómo se hace la transmutación en culpa? Como el Estado no es responsable, la culpa es del sujeto. Entonces, el Estado, al no ser protector, al no responsabilizarse por la subjetividad, ¿quién tiene la culpa? El sujeto. ¿Qué quiere decir? No llegaste, no alcanzaste los rendimientos, gastaste más de lo que tenías que gastar, administraste mal. Esto vale para las individualidades y para los países, ¿no? Vivían en una fiesta, gastaron, administraron mal, etcétera. O la corrupción, es el cliché, ¿no? En América Latina. Ahora, la culpa, ¿no? La culpa es de Cristina, la culpa es de Milagro Sala, de quien sea. Entonces, bueno, y después otro de los afectos característicos es el miedo y el odio. El odio es un afecto, acuérdense que les decía que la pulsión de muerte trabaja desintegrando. Entonces es un afecto antipolítico, va en contra de la política. El conflicto político se transforma en odio. Como se rechaza la política, esa política rechazada retorna como odio. Y el odio es fundamental para el neoliberalismo porque es el instrumento para manejar las diferencias. Es decir, hay dos maneras de trabajar con las diferencias. Una es con la política, ¿no? Y otra es con el fascismo. Es silenciar, acallar, perseguir todo lo que sea diferencia. Bueno, el odio antipolítico, equivalente al nazismo, hicieron el mismo trabajo que el judío, ¿no? El gitano, lo que sea. Acá, bueno, acá fueron a parar los adversarios políticos, ¿no? Los adversarios políticos se transformaron en enemigos. Entonces el conflicto político se transformó en moral. Amigo-enemigo, malos y buenos, corruptos y republicanos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense la manipulación que se precisa para instalar este sistema que solamente le conviene a la élite. Pero sin todo esto no es posible instalar el neoliberalismo. Ahora, también se necesitan desarrollar algunas pasiones. Una pasión es la pasión por la uniformidad, ser todos iguales, ¿no? Pertenecer a la masa. Otra pasión es la pasión por la ignorancia, es no querer saber, a mí no me hables de política, no, yo no entiendo nada, pero, ¿no? Todo el discurso del odio. Como si fuese una virtud. Yo no me meto en política y hay producción de analfabetos políticos. Bueno, en este contexto de la subjetividad se desarrolla el coronavirus. Porque el campo popular tuvo una batalla política, después no fue casual esa batalla política, no sé si vamos a poder conversar hoy por qué sucedió, pero esa batalla política se produjo en el seno de una cultura neoliberal, porque toda esta subjetividad neoliberal no se resolvió. Entonces, en ese contexto se desarrolla, surge, emerge, con el triunfo político de la fórmula Fernández-Fernández, se desarrolla un acontecimiento que lo vamos a definir como biológico, político, sanitario, subjetivo, comunicacional, a nivel global.
se dan cuenta que estoy hablando de la pandemia, ¿no? Entonces, es una experiencia nueva para todos nosotros y nosotras. Nueva porque nunca vivimos algo así, y es nueva para la humanidad, porque hubo otras epidemias, otras pandemias, pero no nos dio la posibilidad de estar todos conectados, ¿no? Esto es completamente nuevo, saber lo que pasa en las distintas provincias, o lo que está pasando en Estados Unidos, en Brasil, en Cuba, donde sea. Entonces, ahora, ¿qué sucedió con el coronavirus? Y se demostró con todas las luces, quedó muy visible que el neoliberalismo no es apto para la vida. No, y se conmovieron todas las... ¿Me escuchan? Porque mi pantalla se complicó. Pero ustedes me ven, ¿no? Ahora sí. Se escucha bien. Esta vez metí el dedito yo. A mí me tienen que... yo con todo esto de la virtualidad ya les dije, si se presenta alguna novedad, yo no la manejo, así que lo único que sé es prender, apagar esto, bueno. Suficiente. Suficiente. Así que si se presenta algo, no sé. Bueno. Entonces les decía que se demostró que el neoliberalismo no es apto para la vida, pero se conmovieron todas las sedimentaciones, ya lo van a entender lo que es, que estaban fijadas, las sedimentaciones fijadas, naturalizadas en la cultura, todas las creencias que las asumíamos como naturales, ¿no? Como que funcionábamos en esa normalidad, entre comillas, que ahora está puesta en cuestión también esa normalidad. Cuando algunos preguntan, ¿volveremos a la normalidad? ¿Qué normalidad, no? Porque bueno, si la normalidad nos trajo este problema. Entonces, pero una vez que se planteó el neoliberalismo, comenzaron a ponerse en cuestión todas las sedimentaciones que estaban como muy naturales. No es casualidad, por ejemplo, ¿vieron lo que pasó con George Floyd ahí en Estados Unidos? Digo, negro, afroamericano, que fue muerto por la policía, y al mismo tiempo todo lo que produjo el movimiento social y de repudio al racismo. Esto es una novedad. No el racismo, sino el repudio. Si Estados Unidos se caracteriza por ser un país racista, ¿por qué ahora conmovió tanto? Porque se empezaron a conmover todas las sedimentaciones que funcionaban como naturales, ¿no? El racismo era natural. Bueno, ahora parece que está dejando de ser tan natural. Entonces, y se conmovieron certezas, creencias, por ejemplo, la omnipotencia del mercado, la omnipotencia de la ciencia, la omnipotencia de las nuevas tecnologías, todo eso está puesto en cuestión. Fíjense que el mercado se desarmó, ¿no? La economía global está, se desmembró, las bolsas, la demanda, la oferta, el precio del petróleo. No había ninguna fortaleza, ¿no? Del mercado, no había ninguna omnipotencia de la ciencia tampoco. La ciencia no da pie con bola, ¿no? Todavía no puede ni hacer una vacuna, ni sabe bien de qué se trata. Nos mandan, yo estoy muy de acuerdo, pero el remedio es quedarse en casa y lavarse las manos, ¿no? Que me lo podía decir mi abuela. Pero quiero decir, la supuesta omnipotencia de la ciencia también se agujereó como creencia, ¿no? Del neoliberalismo. Y la creencia en las nuevas tecnologías también se agujereó, porque con toda la tecnología de China no pudieron ni anticipar ni evitar la reproducción. Bueno, ahora, no es que no sirva, ¿no? Las tecnologías ni la ciencia, pero esa creencia en que
nos salvan la vida y que son los garantes, me parece que se puso todo eso en cuestión. También se puso en cuestión el neoliberalismo como sistema. El neoliberalismo quedó en evidencia que dejó a la mayoría de la gente sin protección, que el mercado no cuida a la gente, que quedó constatado que lo único que sirve es la salud pública y que la salud en general estaba desmantelada en estos años del neoliberalismo. Y que muchos no tienen ni agua para lavarse las manos, ¿no? Como tenemos nosotros el ejemplo de la villa, de las villas. Entonces, también quedó en evidencia que las instituciones globales como la OMS, la Cruz Roja, el Banco Mundial son cotillón, ¿no? Entonces, hay una caída estrepitosa de todas las insignias neoliberales, todos los emblemas neoliberales. Ahora, los neoliberalismos, los populismos latinoamericanos también cayeron, ¿no? Es decir, en nuestro país, la década ganada, y bueno, tenemos un ejemplo en Latinoamérica que fueron cayendo Brasil, Ecuador, qué sé yo, se complicó Honduras, Paraguay. Entonces, una pregunta es, ¿por qué cayeron los populismos latinoamericanos? Y una explicación es por qué esos populismos se desarrollaron en el seno de culturas neoliberales, ¿no? Que solamente se habían conseguido triunfos políticos y que faltaba hacer todo un trabajo en la cultura. Bueno, ahora, en nuestro país también se perdió el campo popular, vamos a decir, perdió las elecciones del 2015. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo y el poder que seguía en manos del neoliberalismo hizo su campaña de odio, hizo el desprestigio de la política, hicieron operaciones de inteligencia, ¿no? Con los medios, o sea, el lawfare, la fake news, en que ahora parte de eso se está visibilizando, no sabemos hasta dónde va a llegar, porque el neoliberalismo se metió en la justicia también. Entonces, no es que hay un pueblo, una gente colonizada y otra gente vacunada, somos nosotros la vanguardia ni nada, no. Nosotros también tenemos nuestras propias colonizaciones, que son otras. Por ejemplo, en el populismo, en la época nada, en el kirchnerismo, nosotros, uno de las colonizaciones del campo popular, por ejemplo, que lanzamos en Cristina. Es decir, que no construimos un pueblo, que no construimos una comunidad organizada, que no dimos la batalla de la cultura, que no batallamos nuevos valores, otras formas de vida, sensibilidad. Por ejemplo, no hicimos campaña, que perdimos la calle, que perdimos tiempo entre cielo y andás, que nos dimos cuenta que se trataba de un proyecto y no de nombres propios. Bueno, me parece que lo fuimos aprendiendo a los golpes, ¿no? Traumáticamente, porque con estos años de neoliberalismo me parece que algo de esto se aprendió, pero digo, nosotros también tenemos que estar muy advertidos de las propias colonizaciones, ¿no? Ahora, yo creo que en el 2015, cuando se pierde el gobierno popular, ahí comienza un despertar. Un despertar que fue muy traumático lo que pasó, ¿no? Entonces comienza la resistencia y recién ahí yo creo que comenzamos a hacer un cambio cultural. Recién ahí comenzamos a construir una voluntad popular. Empezaron a aparecer un deseo fuerte de volver, un deseo de volver. Después aparecieron afectos políticos, por ejemplo, el amor político, la solidaridad. Empezamos a construir lo que, digamos, la materia prima de lo que puede ser una voluntad popular. Fíjense, no me refiero solamente al kirchnerismo. Comenzó a reproducirse la militancia, ¿no? Es decir, el kirchnerismo, los jubilados, ciencia y tecnología, los artistas,
los autoconvocados, bueno, se produjeron, y no se llega a la forma de la unidad. En caso de la empresa, uno no hizo por la forma de efecto de todo el trabajo. Entonces, a mí me parece importante, ¿no? Sí, pero una pantalla que no. En 2015 tomamos conciencia y conciencia, tenemos a tomar conciencia y nos empezamos a descolonizar. Eso quiere decir que, bueno, ya estamos vacunados, ¿no? Porque me parece que es un trabajo permanente que hay que hacer con la subjetividad, ¿no? De esta cosa de no hacer la plancha, no quedarnos dormidos, estar como siempre advertidos de que nos podemos adormecer. Ahora, ¿qué pasó con el coronavirus? Perdón que interrumpa, pero hay alguien que compartió pantalla, su propia pantalla. Sí. Está apareciendo acá en la imagen el escritorio de una compañera. Yo no los veo más a ustedes, veo a 3 personas nada más. Y sí, es por la pantalla. Es la pantalla de Eduardo Piccinini. Uh-huh. A ver si puedo sacarla. Eduardito, por favor. Sí. Tiene que salir del modo. Sí, pero que se quede sin pantalla. Voy a quitar la posibilidad de compartir pantalla, a ver si... O sacarle a ver si se puede sacar el video. Sacarle el video. A ver. Uy, me fui yo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Sí. Bien. Muy bien, María Adela. Bueno, sí, ¿cómo aprendimos? A los golpes aprendimos, empezó a cambiar todo nuestro... Nora, es muy interesante todo. Lo que te pedimos es si podés ir redondeando, ya que hubo una interrupción, así puede continuar Ariel después. Bueno, entonces, está bien. Entonces, con el virus comenzó otra forma de colonización, ¿no? En las redes sociales, que es nuestro tema, y fíjense las consignas que empezaron, ¿no? Y las nuevas operaciones, porque no terminaron las operaciones. Voy a hacer una lista. Ustedes ya se van a dar cuenta enseguida de que no las explico porque las van a reconocer. Los médicos cubanos, todos somos Vicentín. La infectadura, cuarentena o dictadura, no, infectadura. Liberaron a los violadores, a los presos, van por la propiedad privada, basta de cuarentena, quiero mi libertad, no queremos ser Valenzuela. Alberto no tiene plan económico, Albert Títere, Cristina maneja todo, enamorado de la cuarentena. Bueno, tengo una lista mucho más grande, pero ustedes se dan cuenta de cómo viene la avanzada de las operaciones en las redes, ¿no? No es que esto ya triunfamos, ganamos el gobierno y se terminó, no. Tengo una lista que podríamos hacer un seminario con cada una de ellas. Digo que no hay que bajar la guardia, y que me parece que el trabajo militante, cada uno desde su lugar, es un trabajo de descolonizar la subjetividad. Ahora, para terminar, ¿qué viene después del coronavirus? Porque es la pregunta que todos se hacen, todos nos hacemos. Me parece que mi hipótesis es que el neoliberalismo se terminó porque quedó muy visibilizado, ¿no? Y cayó, se cayeron los pilares y las creencias neoliberales, pero eso no significa que la cosa viene para mejor, no necesariamente. Eso va a depender de la correlación de fuerzas. Porque lo que pasó, a mí me gusta a veces, en general, la policía atándolo, ¿no? Con la villa, matándolo literalmente, que es un avance del neofascismo, y al mismo tiempo aparece el otro tratamiento respecto del fascismo o con el racismo, que es la política. Y me parece que en la lucha entre estas dos fuerzas, entre Tánatos y Eros, se podría decir, o entre
la política y el avance del neofascismo se dirige el futuro de la civilización, y que va a depender de nosotros, va a depender de la correlación de fuerzas, el resultado de lo que viene después. No hay que preguntarle a ningún filósofo de qué nos va a pasar, ni a Zizek, ni a Churkheim, porque bueno, ellos llevan agua para su molino. Así que bueno, yo dejaría acá, y les agradezco la escucha. Muchísimas Gracias, Nora. Nora, cuando termine Ariel, después hay una serie de preguntas y comentarios que fueron poniendo los compañeros y compañeras en el chat, que después las leemos todas juntas, si les parece. Bueno, yo voy a ser más breve que Nora, mucho más, porque me interesa el debate. Así que me reservo la mayor parte para el debate, pero me interesaría dispararlo. Como vicio de ingeniero, quiero ir a las cosas. El objetivo que compartimos muchos es justamente, tomando las últimas palabras de Nora, es esa correlación de fuerzas, modificarla, operar sobre la realidad. Una correlación de fuerzas que, a pesar de que el gobierno nacional y popular está en el poder político, el poder fáctico, el poder económico, el verdadero poder, tiene la correlación de fuerzas a su favor. Y nosotros estamos justamente intentando desde la militancia torcer esa correlación de fuerzas. Ahora sí les voy a compartir pantalla porque me interesa fijar algunos conceptos que los puedan anotar directamente, son muy breves, y que yo hoy se los mandé como adelanto a algunos de los grupos. A ver ahí. A ver si ahí estamos compartiendo pantalla. Todos tienen a la derecha un anotador blanco. Sí, un texto. Sí, no. Sí, lo tienen todos. Perfecto. Bueno, el tema en que me quiero concentrar es, para justamente empezar a modificar esta correlación de fuerzas, es salir de la colonización de la subjetividad, que, como bien dijo Nora, en esta pandemia nos agarra a todos conectados y nos agarra a todos más todavía colonizados que antes, o sea, estamos cibercolonizados, fundamentalmente a través de nuestro teléfono celular, con el cual estamos estableciendo una relación mucho más intensa que la que teníamos antes de la pandemia. Es nuestra vía de comunicación, más que incluso que la PC, es parte de nuestro cuerpo. Y desde ahí estamos intentando dar la batalla. Ahora, el problema es cuál es la estrategia comunicacional que nos planteamos para organizar las batallas, porque los que salimos todos los días en Twitter o en otras redes sociales, nos vamos dando cuenta que estamos muy desorganizados. En el campo popular estamos muy desorganizados, no tenemos una estrategia comunicacional que baje línea desde el gobierno, tenemos que organizarnos desde las bases y todavía no lo estamos haciendo bien. A ver, primero, es muy reiterado esto de que tenemos que tener nuestra agenda propia. A pesar de que es muy reiterado, muy dicho, lo cierto es que nos enganchamos permanentemente con la agenda del enemigo. Les respondemos a las provocaciones. Lo que no se pudo politizar, como decía Nora, y se convierte en odio, a nosotros también nos interpela. Es decir, ese odio, nosotros tenemos la tendencia natural a responder
a veces violentamente, a veces no, pero a responder cada una de esas provocaciones, cada una de esas fake news, y nos cubrimos diciendo, bueno, si el neoliberalismo, si el macrismo mienten, nosotros vamos a salir con la verdad. Esto es muy lindo, eso está muy bien en teoría, pero resulta que cuando salimos con la verdad, respondiendo a la agenda del enemigo, lo que hacemos es potenciarla. Más allá de las interpretaciones que podamos hacer desde la subjetividad, es objetivo que cuando se contesta a un tuit que fue iniciado con un hashtag del enemigo, lo que hacemos es aumentar la contabilidad de esos hashtags y llevarlos a tendencias. Y cuando hablamos de tendencia no es que queremos hacer una competencia deportiva, a ver quién llega a primer lugar. No, las tendencias no es solamente reflejan la cantidad de hashtags en un determinado lapso de tiempo, sino también en los algoritmos de Twitter, que es la red política por excelencia, abierta, también se toman en cuenta para eso cómo circula las frases, cómo circulan los tweets, los hashtags, cómo circula finalmente la palabra. Y la palabra es nuestra herramienta de lucha. Y ahí es donde tenemos que distinguir lo necesario de lo urgente. Nosotros entendemos la urgencia como aquello que está pasando todos los días. Hoy le quisieron sacar la causa al juez natural, la causa de espionaje principal, entonces enseguida tendemos a responder a eso urgente y a pedir, por ejemplo, ¿qué es lo que pedimos hoy? Hoy yo les propuse a los grupos de militantes en redes reforma judicial urgente, ese hashtag. En este momento está en tercer lugar. Es muy buena posición estar en tercer lugar en tendencia nacional, en el país, porque incluso si subimos en primero y en segundo lugar, descalificaron a Samantha, dice uno, y el otro dice Fiebre K, Pop en MTV Hits. No son políticos. El primer político es el nuestro, y dice reforma judicial urgente. ¿A qué estamos apelando? En este caso estamos apelando a algo absolutamente racional, aunque muchas veces los hashtags trabajan sobre la emotividad. Pero en este caso, lo racional se impone. ¿Por qué se impone? Porque la reforma judicial es la madre de todas las batallas. No como me contestó alguna compañera en uno de los grupos que me dice que la madre de las batallas es la batalla cultural. La batalla cultural es una batalla que lleva décadas. El 40% que votó a Macri va a votar una opción seguramente neoliberal. Los podemos llevar a un 30%. No vamos a bajar nunca de ese 30%. Olvídese, por lo menos mientras nosotros estemos vivos. Quizás nuestros hijos o nuestros nietos lo logren. Pero ese es por eso digo, más que una batalla, lo cultural es una guerra. Lleva mucho tiempo un cambio cultural en cualquier sociedad. En este caso, decimos que la madre de las batallas es la reforma judicial, porque si no hay reforma judicial, cualquier otra ley que saque el gobierno popular, impuesto a la grande fortuna, la reforma impositiva, la intervención estatal a Vicentín por la soberanía alimentaria. A ver, cualquiera de ellas va a encontrar siempre refugio en esta justicia mafiosa que supimos conseguir. Entonces, por eso digo, es la madre de todas las batallas, y seguramente muchos lo habrán entendido así para que hoy esté en tercer lugar de tendencias nacionales. Pero no es la regla apelar siempre a una consigna que sea racional. Porque el segundo punto que quería plantearles, terminado este primero, es que tenemos que redefinir a qué target, a qué objetivo, a qué sector social nos dirigimos
con nuestra militancia en las redes sociales. Se conforman de hashtag y de tweets, con imágenes, con videos. Y en principio sería una pregunta que yo les hago, pero durante la campaña del año pasado, la campaña electoral me refiero, nosotros estuvimos prácticamente todo el año llevando esta campaña a las redes. ¿Cuánto influenció la campaña en las redes sociales para que gane Alberto y Cristina? No lo sabemos. Tenemos varios datos de distintas consultoras, muy serias. Sabemos que hemos aportado más que un granito de arena. El resultado fue exitoso de toda la campaña, no solamente en las redes. Pero en las redes sociales tuvo podríamos decir, una inauguración de la lucha política que no la habíamos tenido años antes. Nosotros veníamos trabajando con las experiencias históricas más cercanas, que era cómo ganó Trump en Estados Unidos usando Facebook y Cambridge Analytica, cómo después lo hizo Bolsonaro en Brasil, fundamentalmente creando 1000 grupos de WhatsApp e infiltrando fake news y provocando más odio sobre lo que ya está cimentado en la cultura, sobre discriminaciones, sobre rechazo al diferente, sobre cuestiones que finalmente fueron explotadas. Pero claro, teníamos la experiencia de gobiernos neoliberales o de derecha que habían ganado haciendo campaña en las redes. Y ahí sí se demostró que sin las redes sociales no hubiese llegado Trump a ganar y no hubiese llegado Bolsonaro a ganar. Eso finalmente se demostró. Todavía no tenemos un trabajo científico hecho sobre la campaña electoral para Cristina y Alberto, que finalmente ganó, pero sí sabemos que hemos aportado lo nuestro. Pero claro, ¿a quién nos dirigíamos? ¿Cuál era nuestro target? El indeciso. Entonces ahora parecería que el indeciso no existe más porque no estamos en campaña electoral. No es cierto, el indeciso sigue existiendo. El que no está adscripto en forma estructural a ese 30-40% oscilante, que siempre vota las opciones neoliberales, y el que no está adscripto al otro 50-60% que en este caso logramos conseguir del campo nacional y popular, hay un 10% que a veces crece, a veces se reduce, pero que define las elecciones. Pero además, en este caso, hoy en día, que no tenemos una elección muy próxima, define lo que va a pasar también después de la pandemia. O sea, la campaña tiene que estar dirigida al indeciso, que hoy, tanto desde el campo popular, no sabe si Alberto está traicionando las banderas electorales, no está cumpliendo con su compromiso electoral, que Alberto no es muy kirchnerista, por ejemplo, y está ahí a veces desde posiciones izquierdistas siendo funcional al enemigo. Y del otro lado, de la derecha, tenemos una derecha que se está consolidando alrededor de una clara campaña destituyente, golpista, si ustedes quieren, y tirándole leña permanentemente al fuego del odio. Pero entre esos dos tenemos mucha gente que la está pasando mal, y ese malestar, ese gran malestar que todos tenemos, está ayudando al enemigo a que pueda cosechar lo que está sembrando hoy. Pero también tenemos otro target, tenemos a nuestros propios compañeros. Tenemos que apoyar a nuestro gobierno, tenemos que distinguir el árbol del bosque y tenemos que saber reclamar, como hoy lo reclamamos, la reforma judicial urgente. Y esa reforma no está en manos
del macrismo. No, está en manos de nuestro gobierno, está en manos de nuestros legisladores. Hoy hicimos un reclamo, pero tenemos que saber que cuando hacemos un reclamo, apuntamos al árbol, no olvidemos el bosque, no podemos debilitar al gobierno nacional y popular. Esto más o menos parecería que está claro. Sin embargo, nos seguimos equivocando muchas veces en los hashtags. A veces damos prioridad a la correlación de fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aceptamos un hashtag del gato silvestre, que no nos convence mucho, no nos parece que sea el mejor. A veces incluso no nos parece bueno. Pero decimos, tenemos que ganar la correlación de fuerzas en las redes y para eso tenemos que salir unidos. Más o menos con ese criterio que resolvió Alberto y Cristina cuando lo aceptaron a Massa y cuando, ustedes saben, tantos sapos nos hemos tenido que tragar para lograr que esta coalición llegue al poder político. Y otras veces decimos no, hoy no salimos, porque nos parece demasiado poco efectivo. Ahora bien, cada vez que salimos con un hashtag, es muy importante que tengamos en cuenta esto que finalmente remarca una y otra vez Nora Merlín. Nosotros tenemos que lograr cambios emocionales. Cuando decimos que un hashtag lleva información, y desde la teoría de información, si lleva información tiene que provocar un cambio de conducta, una toma de decisión, no estamos pensando en un indeciso que racionalice un tuit que no pasa de 140 caracteres, que haga un análisis político y que finalmente tome una decisión. No, queremos provocar justamente que ese indeciso empiece a dudar de que estaba apoyando o estaba simpatizando a una opción mafiosa. Tenemos que lograr que su simpatía caiga por alguno de estos personajes. Y si no tiene simpatía ni por uno ni por otro, lo que queremos es que tenga antipatía. Es decir, que empiece a rechazar a aquellos que claramente han delinquido. Queremos correr ese foco que ponían permanentemente sobre Cristina, de que era una chorra, de que eran delincuentes, que se robaron todo, un PBI, y que empiecen a ver en eso que tienen metido bien adentro en el inconsciente y en el consciente también, que es robar, quedarse con el PBI, todo eso que tiene que ver con la extracción de lo propio, pasar ese foco y llevarlo hacia Macri y su banda. Es decir, utilizar de alguna manera las debilidades del receptor emocional para cambiar el objeto, si ustedes quieren, de odio. A ver, no es que nosotros vamos a promover el odio, ese sujeto, ese target nuestro, odia y reacciona más por rechazo al supuesto enemigo, al otro, al diferente, que por afinidad a un conjunto o a un espacio político. Muy bien, entonces es válido como técnica desde las redes que funcionan más emocionalmente que racionalmente, cambiar el foco de esa emoción adversa. Tengamos en cuenta esa imagen que ustedes ahora tienen a la izquierda, que es muy simpática, que representa la evolución del hombre y que termina en un individuo sentado y mirando el celular.
Ese individuo que mira el celular es un individuo que ha renunciado al pensamiento, no solo al pensamiento crítico, ha renunciado al pensamiento. Es un individuo que reacciona frente a las emociones, que adhiere a cualquier cosa que viene del WhatsApp de amigos, no se ocupa ni siquiera de tomar distancia y de pensar si tiene algún sentido eso por lo cual simpatiza, y es el perfecto individuo para comprar la realidad virtual que quiere instalarle el neoliberalismo. Pero ese es el individuo que quizás está en ese 10% que va a definir quién va a ganar las próximas elecciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando digo el target, a esa persona alienada, que es como nosotros también estamos ciberalienados, nosotros también vemos la vida a través del celular y recibimos muchísima más información de la que emitimos. Pero pudimos corrernos, tomar la suficiente distancia para tener ciertos ideales y para acercarnos a ese individuo alienado, pero siempre desde sus sensaciones y desde sus conocimientos previos. Y eso es parte del constructivismo en educación. Digamos, no podemos plantearle un debate racional a quien permanentemente reacciona con emociones. Tenemos que tener en cuenta esas emociones. Y finalmente, para terminar, porque quiero que participen todos y que nos pregunten a Nora y a mí, quiero mostrarles 3 o 4 imágenes rápidamente. El sujeto receptor, destinatario de nuestros mensajes, que piensa que tiene en la mano un celular, en realidad lo que tiene es esto que ustedes están viendo. Tiene su subjetividad manejada por una mano que no es su mano. Es la de aquellos que han logrado ganar en ese dispositivo parte de su cuerpo, que es el teléfono celular, por donde recibe todos los mensajes y toda la información con tasas altísimas en relación a las tasas en que él mismo puede emitir información propia. Otra imagen, que siempre la uso porque me parece brillante. A ese target al que nos dirigimos, le metieron a través del celular en su cabeza, que ahí está puesta como un recipiente con una tapa, la yegua se robó todo, por eso estamos así. Pero con el lenguaje, gramaticalmente hablando, está perfecto. Racionalmente, no resiste el menor análisis. Pero eso no importa. Tiene que ver con el sustrato de odio que ya tiene hacia la yegua. Ya tenía esa animadversión por la yegua, entonces él no analiza ningún mensaje. ¿Qué hace? Lo adopta y además lo reproduce. De receptor se convierte en emisor, pero cuando lo emite, fíjense cómo lo emite. Lo emite sin importarle ni el significado de ninguna de las palabras. Por eso está escrito a propósito con horrores ortográficos. Los significantes pasan a primer lugar, los significados de palabras o frases quedan absolutamente desestimados. Y con ese sujeto nosotros tenemos que trabajar. Nuestros mensajes tienen que ir a ese sujeto. Entonces nosotros tenemos que lograr revertir ese proceso que es casi 99% emocional y pongámosle 1% racional. Por eso es que el mensaje que hoy mandamos y que llegó a tercer lugar, en las redes sigue todavía, ¿no? Sí, sigue en tercer lugar, no es la regla, no es la regla para este tipo de target. Es para el campo nacional y popular.
Nos estamos diciendo a nosotros mismos, le estamos diciendo a nuestro gobierno y les estamos diciendo a nuestros compañeros que la reforma judicial es urgente. Cualquier otro del campo macrista o neoliberal, o como lo quieran llamar, no va a ser receptivo ante ese mensaje. Va a decir, claro, ahora que le sacaron la causa, quieren la reforma para que ahora garantizarse la impunidad, siempre lo mismo, los políticos son todos una mierda, es todo igual, al final llegan al poder y manejan la justicia. Bla, bla. Eso es lo que van a leer ellos. No nos ilusionemos con que ese, ni siquiera el 10% indeciso va a reclamar o va a repetir y va a decir, sí, es cierto, necesitamos la reforma judicial. No. Ese mensaje es para nuestro campo nacional y popular. Y fíjense ustedes las imágenes, cómo fueron cambiando en función de las distintas incertidumbres. Esta imagen nosotros la usamos en la campaña electoral. Esta imagen, ¿alguien tiene el micrófono activado? Betina. Gracias, Betina. No sé si la recordarán, Mauricio y un helicóptero atrás, repitiendo de alguna manera el histórico vuelo en helicóptero de Fernando de la Rúa, que se iba a ir, que íbamos a ganar las elecciones, un mensaje optimista, y él seguro se iba con su helicóptero, vaya a saber a dónde. Ahora, fíjense que una imagen que hoy nos remite a otra cosa. Estamos diciendo, estas 22 detenciones de los espías, y ahora con la famosa Susana, el paso siguiente era por lo menos citarlo indagatoria a Macri. Incluso hicimos una encuesta a ver si piensan que Macri se va a fugar, si va a seguir siendo impune. Bueno, parece ser que por esto que pasó en las últimas horas, le están tratando de garantizar la impunidad. Pero fíjense cómo una imagen pasa a tener significados distintos y sería muy interesante, por ejemplo, retomarla ahora. Y para terminar, quiero recordarles esta imagen que yo también siempre la pongo en la facultad, la ponía el año pasado cuando íbamos a Puan, en la UBA. No olvidar lo que está escrito en rojo. Cuando nosotros hacemos una campaña con hashtag y con tweets, tenemos la libertad de elegir el mensaje que vamos a transmitir. Esa libertad no es gratuita, esa libertad es para que lo pensemos, para que pensemos a quién nos queremos dirigir, de qué manera nos queremos dirigir. Y después empezar a pensar cuál es el hashtag que podemos elegir de acuerdo a nuestra agenda, a los temas que ya hemos definido como agenda propia. Y el otro, y con esto termino, en el lado del destinatario no hay libertad para elegir el mensaje que recibe. Lo que hay es incertidumbre sobre lo que va a recibir. Nosotros tenemos que buscar mensajes que operen sobre su incertidumbre. Porque si operamos sobre aquellas cosas sobre las cuales tiene certeza, no vamos a lograr ningún cambio de conducta, ninguna toma de decisión. No vamos a lograr transformar ni en nada su subjetividad. Podemos operar sobre su subjetividad si trabajamos sobre su incertidumbre. Y con esto terminé y los escucho. Saco el compartir pantalla. Sí. Bueno, yo estuve mirando algunas preguntas que surgían, en realidad son muchas, Sí. algunas se repiten.
No sé, María Adela, vos querías... No, si las estuviste leyendo, muy bien. Yo voy buscando las que no... No, selecciona vos mejor lo que te parece a vos. Bueno, yo las leería todas, eso digo, y después vemos cómo se juntan. Dale. María del Carmen pregunta, se dice que después de la pandemia vamos a salir mejores. ¿Cómo se podría dar un cambio social si no se ha pasado primero por lo individual? Hacerse primero preguntas sobre el cambio y sobre lo que fue la pandemia para cada uno. Alguien comenta respecto de algo que estarías diciendo, que es, no sé, Ana Etris acerca de Luis Hay, dice, pero... bueno, te agradecen desde Reconquista. El neoliberalismo tiene el poder de capital mundial para comprar la justicia y los medios de comunicación. Saquemos nuestra propia colonización, los que son varios, Clara Rosario. Cristina en su momento, 2014, y ahora hablan de capitalismo humano como salida económica y social en nuestros territorios. ¿Qué opinión le merece el concepto? Y si crearía grandes obstáculos en la subjetividad. ¿Querés ir contestando, no? Dale, como quieras. Decía vos o hago lo que me digan. Sí, te parece que sí, así nos... Bueno, alguien pregunta si vamos a salir mejores. La verdad que nadie sabe. Hay distintas teorías de distintos filósofos. Por ejemplo, Zizek dice que lo que se viene es el comunismo. Chul Han, que es un coreano, que lo que se llama que viene la sociedad virtual, ¿no? Que lo que se impone es el control. Entonces me empecé a saber la relación con la pregunta que si es social o es individual. Me parece que son las dos cosas, cambio en el sentido de la descolonización. Es social y es individual, no es primero uno y después el otro, pero en el sentido de ya podemos empezar a trabajar las propias cosas. Es decir, no hay por qué ir a preguntarle a los filósofos ni de Argentina, ni de Europa, ni de ningún lado qué nos va a pasar. Como si fuese, ¿no? El saber, el oráculo que nos dice lo que nos va a pasar. Me parece que esto también es una posición de colonizado, ¿no? A ver, que me digan qué es lo que viene. Como si la historia fuese una teleología, como si la historia estuviese escrita. La verdad que no está escrita. La historia hay que producirla y la política hay que construirla. Me parece que esto de la segunda pregunta, si es primero social o es individual, no, es trabajar con las propias colonizaciones, con los propios fascismos que todos tenemos, ¿no? Este famoso enano fascista que cada uno tiene y que muchas veces es inconsciente, porque las raíces ideológicas son inconscientes, que tiene que ver no con lo que decimos, sino con cómo actuamos, ¿no? Y después preguntaban por si es posible, si viene un capitalismo más humano. Parece una expresión oxímoron, ¿no? Capitalismo humano. Si es el capitalismo es un sistema que se basa en la explotación del hombre por el hombre, de la naturaleza, etcétera. Pero parece que sí, es posible también capitalismos más humanos. Todos los que trabajamos, los pensadores, voy a decir, que trabajamos la cultura, el neoliberalismo, todavía no se encontró la respuesta de cómo salir del capitalismo, no se encontró. Fracasó en este sentido de la teoría de Marx, de Lenin, que después venía, ¿no? Después del imperialismo venía el socialismo, el comunismo, bueno, parece que no sucedió así. Entonces, el capitalismo es un sistema que se reproduce a sí mismo, y que las crisis del capitalismo se convirtieron en crónicas, y que las crisis del capitalismo alimentan las arcas del capitalista. Entonces, ¿por qué esta crisis, uno se pregunta, por qué esta crisis va a ser distinta? ¿No? Si Noemí Klein dice, hasta ahora el neoliberalismo se favoreció con todas las crisis. Hasta ahora sucedió eso. ¿Por qué decimos que esta vez puede no suceder eso? Bueno, yo creo que esta vez es distinto.
¿Y saben por qué? Porque se involucra, produce y aprovecha la crisis, son las hipotecas del 2008, etc. Pero la condición es que se visibilicen las causas. Y tal vez se visibilizaron las causas. Esto pasó porque, qué sé yo, que no sé qué, alguien mandó una señal. Esto pasó por los mismos efectos del capitalismo. Entonces ya no se pueden invisibilizar, se quedó todo sobre la mesa lo que es la verdad del capitalismo, del neoliberalismo. Entonces me parece que, como les decía, no se encontró la salida del capitalismo y lo que se pueden producir son, como decía Walter Benjamin, frenos de mano. Esto sí es posible, entonces no es lo mismo. Estados desregulados, estados policiales que se manejan el odio y la represión y la violencia, patriarcales, machistas, y bueno, un Estado fuerte, no en el sentido del pánico, sino de la salud pública, de la educación pública. Me parece que hay una demanda global que llama a los Estados. Están llamando todos los países, ya me parece que no se retrocede en eso, ¿no? En el sentido de la salud pública. Ya, me parece que ya no se pone en cuestión hoy eso. Y bueno, en ese sentido uno es más humano, no, sí, es más, ¿no? Que tirar a la gente al cadáveres y decidir quién vive y quién muere. Como les decía, es tanatopolítica eso, ¿no? Sí. O biopolítica. ¿Quién decide quién, no? El soberano decide quién tiene que morir. ¿Y eso qué es? No es muy humano. Bueno, esas son las preguntas hasta ahora. Sí. Después hay un comentario de una compañera que dice que ve con Anaí Rossello, que ve con preocupación que el discurso libertario va ganando terreno en subjetividades colonizadas, cada vez con más fuerza en las redes. Bueno, esto también tiene que ver con lo que decía Ariel. Gusta a todos, dice. Realmente me llama la atención el análisis psicológico en una sociedad colectiva en el sentido de triebo tánatos, vida o muerte, en el que no encuentro sustento, más que un análisis político en realidad. No estoy de acuerdo en que el neoliberalismo esté terminado. Siempre bueno, puede parecer un... Hasta ahí. Bueno, si no, no sé quién preguntó eso, pero si no está de acuerdo con el análisis psicoanalítico para lo social, no está de acuerdo con Freud, con Lacan, con Laclau, que es mi marco teórico. Yo parto desde ahí. Entonces, está bien. Bien. Perfecto. De Ana Etlis, ay, se me perdió. Acá estoy. Liliana Etlis, perdón. Las resistencias comenzaron antes del 2015, creo que fue una construcción social que se dio siempre, pero con diferentes formas, ya que resistencia hubo principalmente en los sectores vulnerables. La colonialidad viene desde el terrorismo de Estado y se profundiza con el macrismo. ¿Puedo decir algo ahí? Sí, cómo no. ¿Puedo interrumpir? Porque tengo miedo de olvidarme. La colonización no empieza con el terrorismo de Estado, la colonización empieza en 1492, con la conquista. Lo que pasa es que hubieron oleadas neoliberales que profundizaron los colonialismos. Es decir, en nuestro país la oleada fue en el 76, en el menemismo en los 90 y la última oleada fue en el 2015, donde por supuesto se profundizó la colonización, pero arrancan en la conquista, el colonialismo, por supuesto. Anaí Roselio dice, veo un peligro en el cambio del objeto de odio. Si seguimos con la extracción de lo propio, seguimos en la misma colonización y alimentamos el discurso libertario, el son todos iguales, el que se vayan todos. Cassandra Mistios, para opinar sobre con cuál hay que salir, o como decía, esto ya es para Ariel, y si como decía Ariel, que la mejor defensa es el ataque, ¿dónde vamos a atacar? Siempre deberíamos preguntarnos, ¿dónde más les duele? Por ejemplo, en estos momentos, y quizás apelando a la metodología fake news, para nuestro lado, estaría bueno hacer una campaña para que, comillas, a raíz del escándalo por las causas de espionaje, la FIFA estaría analizando sin dejar objeto el nombramiento de Macri. Se muere. Bueno, no. Bueno, contesto. Ustedes habrán visto
que el canal de alcance nacional por excelencia, único del campo nacional y popular, lamentablemente único porque no tenemos ley de medios de comunicación audiovisual, que fue derogada por un DNU de Macri, ilegalmente, estuvo haciendo sistemáticamente campaña con hashtag, además de llamar, de trabajar con los periodistas, de los distintos programas políticos que tiene C5N, no solo el del Gato Silvestre, con el tema del espionaje. Como si el tema del espionaje fuese el principal, todos los demás secundarios, cuando a cualquiera de nosotros nos preocupa no solo el tema del espionaje, sino hay otros temas que nos preocupan muchísimo, y que por lo tanto como televidentes, para vender, que es uno de los objetivos de estos programas, tendrían que haber sido equilibrados en la temática. No, estaba concentrado sobre eso. No fue casualidad. Y nosotros desde las redes nos enganchamos también con ese tema. ¿Por qué? Porque es el punto más débil que tiene Macri. Es casi imposible que Macri termine preso por todas las causas de corrupción, por los saqueos. No tenemos un plexo de leyes, y lo pueden decir los abogados, que demuestre, como nos dijeron más de una vez, compañeros que saben mucho más de leyes que nosotros, la fuga de capitales no está penada claramente. La corrupción en el Estado raramente llega a la cabeza, casi imposible que llegue a la cabeza política. Y el hecho de que Macri esté preso no es una vendetta, no es, como quiso meterla Cristina, ¿verdad? Ahora le vamos a pegar y vamos a hacer lo mismo, no, es simbólicamente fundamental. Que Macri llegue a estar preso produciría un cimbronazo político que automáticamente, por el hecho mismo, que se termine la impunidad del jefe máximo del macrismo, que también es un símbolo, porque sabemos que él representa el poder del neoliberalismo, etc. No es Macri como persona, sino lo que él representa, automáticamente modifica la correlación de fuerzas. Automáticamente abre posibilidades de meter muchas leyes. Resquebrajaría totalmente al enemigo. Se dividiría, no tengo ninguna duda que se dividiría el macrismo, como ya hay varios que al saber que fueron espiados por su propio jefe, ya están viendo para dónde rumbean. Pero también debilitaría la base de sustento de Larreta, que es el candidato presidencial. Macri no va a ser más candidato presidencial, va a ser Larreta. Entonces, es una táctica haber elegido el tema del espionaje como el tema fundamental. Fundamentalmente por eso. Aparte, este espionaje mafioso, asqueroso, de espiar a todo el mundo, de violar, no solamente es fácilmente punible por nuestro Código Penal, por eso puede terminar preso, sino que además representa la impunidad de los 4 años, de que ellos dejaron huellas por todos lados. A ver, tener a Susana a metros en la Casa Rosada, uno dice, que como dice Aníbal Fernández, ¿cómo le dice Aníbal Fernández? Es un mamerto. No, no es un mamerto. Seguramente es un idiota, es un tonto, no tenemos ninguna duda, pero la impunidad hizo que la tenga al lado. No le costaba nada ponerla en Avenida de los Incas 3834, donde siempre estuvo ahí la jefatura del espionaje legal e ilegal. Bueno, eso representa por eso la impunidad. Y por eso insistimos en que
lo que planteaba la compañía, este es el punto débil. No es que delegamos nuestra agenda y todas las otras leyes que queremos, que son imprescindibles, la reforma judicial, el impuesto a las grandes fortunas, esas leyes son imprescindibles, pero si no le damos un golpe, si no atacamos, ahí está, si no atacamos por ese lado, por el costadito del ciberespionaje, muy difícilmente esas otras leyes puedan salir. Bueno, acá hay otro comentario de Anaí que dice, en la ciudad de Buenos Aires creo que es el momento de mostrar la desprotección, falta de controles, desprecio por salud pública, modificación de códigos de edificación y la última de hoy, caída de convenio para estudiar la incidencia de dengue. Elba Cabrera dice, escuché que se preparan para una gran movida contra Alberto. ¿Nosotros cómo vamos a expresar nuestro apoyo? ¿El 9 de julio? Bueno, eso lo decidirá la dirigencia política. Obviamente, esa es la agenda de ellos, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tenemos que generar un hecho político desde nuestra propia agenda, no tengo duda. No atacando a ellos porque salen el 9 de julio, no específicamente atacando, sino nosotros tenemos que generar nuestro hecho político. Tenemos un problema interno. Está funcionando muy mal la comunicación en el gobierno, es aceptado por los propios funcionarios. Entonces, cuando nosotros pedimos, y se armó flor de despelote, baja en línea, estábamos reclamando eso. La principal coordinación que nos está fallando en el campo nacional popular es entre pueblo y gobierno. Y tenemos que trabajar sobre eso rápido. Ellos están organizados y nosotros no. Pero no tengo ninguna duda que vamos a tener que producir alguna respuesta política desde donde podamos, con coordinación o sin coordinación. Liliana Etris dice, tendremos que reflexionar cómo construir intersubjetividad con cuerpo ausente en imagen bidimensional y agramatical. Estas nuevas formas de subjetividad, la telemática, provocará seguramente efectos en la producción virtual de la realidad y en salidas populares. Bueno, yo creo, y inclusive lo estuvimos hablando y analizando con Ariel, este tema. Nosotros creemos que esto, vieron que algunos están instalando la idea de que el mundo se va a transformar, va a pasar a la virtualidad, y que la virtualidad va a ser una nueva normalidad. Bueno, ¿saben quiénes están atrás de toda esa bajada de línea? Las empresas de comunicaciones, las empresas cibernéticas, las Amazon, Apple, Google, Facebook, ¿no? Inclusive ahora se están como ayornando, aparecen como con una movida en contra del racismo, digamos, pero todo eso es marketing, ¿eh? Ahora, las empresas que más ganaron en esta crisis fueron esas, entonces evidentemente les conviene instalar que el mundo se va a virtualizar y que van a venir nuevas pandemias y que no hay nada mejor que estar en casa y el homework y ¿cómo se dice? La educación virtual, y la verdad que es una nueva colonización de la subjetividad que no hay que comprar, porque nos están haciendo creer que no hay más alternativa. Del mismo modo que nos hicieron creer en los 90 que se terminó la política, que no hay más alternativa, que es el neoliberalismo nada, que es el fin de la historia, ahora es la virtualidad. Entonces me parece que un modo de resistencia también es lo que está como botín de guerra es el cuerpo. Entonces me parece que esto, ¿no? Que esto hay que tomarlo como, bueno, por ahora es esto, y que nuevamente nos encontraremos en algún momento en la calle, ¿no?
Porque digamos que se instala esto de la virtualidad y también las empresas ahorran un montón de plata, porque la gente trabaja ilimitadamente en las casas, pone la luz, pone el gas, pone la tinta, pone el papel, ¿no? Entonces, eso representa solo costo para cada uno, para la subjetividad. Y lo mismo la escolaridad. Hay que pensar qué nos importa construir. Nos importa construir niños que consumen información, cada uno en su vida individual, en su casa, porque si el colegio tiene una función también de sociabilización. No es solamente, ¿no?, la recepción pasiva de información. Bien. Bueno, entonces son preguntas que hay que hacerse. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nora, solamente agregaría que para que esto no va a pasar si hay un sujeto político que no lo permita. Claro. Porque ellos van a tratar de utilizar la nueva virtualidad como herramienta principal del control social. Sí, claro. Y cuando exista la posibilidad de salir, de ir a espacios físicos reales, sea la calle, el trabajo, el estudio, la plaza, movernos, desplazarnos de un lado a otro, juntarnos, abrazarnos, luchemos por eso, porque van a tratar de que justamente el avance de la tecnología, que es indudable, y sobre todo la introducción del 5G, que es muy, pero muy preocupante, lo van a utilizar como instrumento de control social total. O sea, van a intentar un nuevo tipo de totalitarismo. Entonces ahí nos vamos a tener que resistir a eso. Sí, claro, claro, claro. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo están haciendo? A partir de los miedos también, ¿no? Que la mejor protección es quedarse en casa. En este caso es otra cosa, el coronavirus es otra cosa, pero van a seguir instalando, ¿no? Que el mejor refugio es cuando se termine esto, igual es quedarse en casa. ¿Qué sucedió con la industria de los laboratorios, los fármacos? Comenzaron a instalar enfermedades que no existen. No existen. Por ejemplo, están todos los niños, o en Estados Unidos están todos los niños con trastornos, etiquetados con trastornos. Acá hay muchos. Y la venden como la cosa más moderna, ¿no? Es la detección precoz y los estudios del cerebro, las neurociencias, y la verdad que son disciplinas que se remontan son preanalíticas, es decir, no hay ninguna modernización. En la base de eso está la industria de los laboratorios, que inventan los trastornos, son invenciones. Si un chico se mueve mucho, no hay por qué patologizar eso, ¿no? O si un chico no presta atención, no hay por qué patologizar. O ahora están patologizando la angustia de la cuarentena. ¿Cómo no va a haber angustia en la subjetividad? ¿Cómo no va a haber angustia? Si se trastocó el mundo, se quebró la normalidad, mala, buena, pero era la normalidad, ¿no? La estabilidad. La gente, ¿cómo no va a estar angustiada? Pero están psicopatologizando la angustia, que es normal que suceda. ¿Cómo no va a haber? Es esperable que haya angustia. Además, sería muy raro si no hay angustia, ¿no? La indiferencia. Entonces, pero eso no es patología. Y bueno, o sea que lo que decimos es que atenti y con las nuevas colonizaciones que se vienen. Bueno, continúo leyendo lo que dicen los compañeros. Mario dice, me parece que ellos son hábiles para pararse enfrente y meternos en la grieta. De ese modo hay un sector del odio que primerea la oposición. Dentro del espectro de la derecha gana el sector radical, porque se para enfrente del gobierno e incluso enfrente de la democracia. Creo que es un tema a pensar y repensar cómo eludimos la grieta, la escisión, la bipolaridad. Bueno, yo creo que Alberto nos está enseñando en ese sentido, ¿no? Porque
a veces es incómodo para nosotros, pero después hay que reconocer que tiene razón, él está generando una base social que va creciendo. Por ejemplo, en relación a la cuarentena hay un 80% de adhesión, a pesar de la campaña feroz que están haciendo en los medios, los periodistas de la corporación. Son todos anticuarentena. A pesar de eso, yo creo que eso habla bien del campo popular y el trabajo político que estamos llevando adelante, y que ya empezamos en el 2015 de la descolonización o trabajar las colonizaciones nuestras también y de la subjetividad, y ahora estamos como, no tomamos al pie de la letra lo que nos dice la Nata, Vinieski o Leuco, o todos esos que están militando la anticuarentena. Entonces, a pesar de eso, hay un 80% de adhesión. Ahora, no pasa lo mismo con Vicentín, no pasó lo mismo. Ahí me parece que hay que trabajar mucho en relación a la categoría libertad. Hay que deconstruir la libertad, porque lo que triunfó es la libertad concebida como libertad individual, ¿no? Mi cuerpo, con mi plata hago lo que quiero, con mi, qué sé yo, la meritocracia, ¿no? Bueno, pero me parece, entonces, si se nacionaliza una empresa que está en default, que da pérdida, que está endeudada, que esto y lo otro, ¿no? Ahí ya el 80% de adhesión baja al 50%, que es la masa de los votantes de Alberto. O sea que eso nos da la pauta de que hay un 30%, como decía Ariel, que es vacilante, que se puede ir para un lado, que se puede ir para otro, que no están convencidos. Entonces ahí hay que hacer el trabajo político respecto a nuevos valores o nuevas formas de vida no capitalistas, ¿no? Y me parece que con la cuarentena algo de esto sucedió, porque digamos, el modelo argentino, digo el modelo porque es un modelo argentino que está elogiado en muchos países del mundo, que la OMS lo elogia, y acá lo tiran abajo, ¿no? Nuestros periodistas. Entonces es un modelo argentino que toma reivindicaciones del feminismo y del psicoanálisis, como por ejemplo el cuidado. La categoría cuidado es una categoría del feminismo, que es fundamental. Entonces, Alberto Alberto el gobierno, ¿no? Hace del cuidado un asunto público, y esto es muy importante. El cuidado es una categoría del feminismo, del psicoanálisis, que tiene que ver con el amor, y con la constitución también, y con la producción de vida. Entonces ya se está posicionando frente al mercado como priorizando la vida, no el mercado. Ya hay, ¿no? hay un posicionamiento respecto de los más vulnerables también, hay un posicionamiento respecto del Estado. Todo esto es muy importante, ¿no? Ya son señales que indican para dónde vamos con este gobierno. Sí. Son tomas de posición muy importantes esas. Digo modelo argentino porque hay tres modelos. Uno es el modelo que es el modelo neoliberal, que priorizó el mercado, que es, ¿cómo se dice? El contagio del rebaño, que se contagien todos, ¿no? Y que es una catástrofe. Es el modelo que eligió Brasil, que eligió Estados Unidos, bueno. El segundo modelo es el que siguió, por ejemplo, España, Francia, que es cuarentena, pero una vez instalada la enfermedad. Y nuestro modelo es antes de que se manifieste la enfermedad, por eso es preventivo y obligatorio. Es muy novedoso esto. Y a los números nos tenemos que remitir, ¿no? Bueno, no sé por qué llegamos acá. Hay una pregunta que quedó acá, hay varias, pero bueno, Gustavo Rodríguez pregunta concretamente, cuando hablamos de lo emocional, ¿hablamos de lo no racional? Bueno, no es así la separación, ¿no? La razón no está separada de los afectos, pero nosotros venimos de una tradición política, vamos a decir, iluminista, donde decíamos los afectos no intervienen en la política.
Los afectos los dejamos afuera, los afectos son para la iglesia, los afectos son para la vida privada, la política tiene que ser libre de afectos. Y la verdad que nos equivocamos ahí, porque venimos de esta tradición de la Ilustración, donde era ¿no? el ideal de la razón, cuando el poder hace tiempo que está utilizando los afectos, hace tiempo que está trabajando con los afectos. Entonces, en este momento la verdad quedó fuera de juego, la verdad es afectiva, la verdad es posverdad, es hacer creer, no hay una relación con el referente, ¿no? No hay una relación, se puede decir cualquier cosa, truchar cualquier cosa, y después no importa si se sabe la verdad. Se perdió completamente esa relación. Yo creo que la verdad va a haber que militarla también, y hay que militarla políticamente. Ahora, yo no separo tanto razones y afectos, las palabras están contaminadas de afecto, ¿no? Y los afectos son palabras también. Uno se emociona o se afecta con palabras también. Pero lo que sí es que no hay que dejar de lado las pasiones, los afectos, el amor, el odio, estar advertidos e incluirlos en la lucha política. ¿Qué quiere decir los afectos en política? Bueno, por ejemplo, lo que hicieron las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo enseñaron el amor político. No salieron a matar gente. ¿Qué hicieron? Con el odio que habrán sentido, con la bronca, con el dolor, hicieron una construcción política, hicieron consignas nunca más, terrorismo de Estado, salieron a militar la verdad, salieron a militar la justicia, la memoria, hicieron universidades, hicieron radios, bueno, todo esto, ¿no? Eso es un amor público. Hay un compañero o compañera, no sé, que preguntaba qué pensaban ustedes acerca de la convocatoria de EVE. Lo traigo porque es el tema. ¿Querés contestar? Yo estoy muy de acuerdo. Yo todo lo que dice Eve le doy la razón. Porque digamos que, bueno, eso es un chiste, pero digamos, en general es un ejemplo, Eve, de lucha política, ¿no? Uno le puede criticar algo del estilo, pero y que es muy pasional, es muy impulsiva, pero me parece que en general hay que escuchar lo que dice Eve, ¿no? Que estuvo al pie del cañón sosteniendo la lucha ininterrumpidamente todos estos años. Y bueno, me parece muy bien, compañera. Gracias. ¿Mm? También hay compañeros que preguntan qué opinan acerca de la convocatoria del 9 de julio Esa. Sí. Es esa. Sí. Bien, juntamos todo ahí entonces. Hay una pregunta para Ariel que hizo Anaí, que dice, veo un peligro en el cambio del objeto de odio, respecto a lo que vos decías, Ariel. Si seguimos con la entre comillas, extracción de lo propio, seguimos en la misma colonización y alimentamos el discurso libertario, el son todos iguales, el que se vayan todos. Bueno, a ver, cuando yo digo cambiar el objeto de odio, me refiero al objeto que odia, cambiarle el foco. A ver, es decir, nosotros de ninguna manera tenemos que ser violentos en los mensajes, de ninguna manera, cuando yo hablo de provocación, no estoy sugiriendo provocar reacciones violentas con frases o hashtags violentos. Sí digo, cuando hablo de atacar, digo ser enérgicos, y cuando veo que tengo un target que lo único que hace, porque le cuesta comprender, le cuesta pensar en el otro, nada del otro
le importa su individualismo, sus cosas, como decía Nora, su patrimonio, su malestar. Entonces, el otro no existe para él. Entonces, cuando toma una decisión o cambia una conducta, la hace en función de hoy porque odia a la yegua, porque odia al peronismo, porque odia todo lo popular, porque odia a los vagos que lo subsidiaron. Entonces, nosotros lo que queremos decir, bueno, mirá, aparte de esto, en vez de discutir al cohete sobre ese odio, yo diría casi ancestral, sobre ese gorilismo, entonces le proponemos otra cosa. Bueno, fíjate que ahora el que te dejó como estás, el que destruyó la salud pública, el que los endeudó a 100 años y que encima armó una mafia de espionaje, le proponemos, ese tiene que ser tu nuevo objeto de odio. Pero, a ver, una cosa es que yo lo diga de esta manera y otra cosa es cómo se instrumenta. Nosotros lo instrumentamos a través de los mensajes. Un hashtag y 140 caracteres. El resultado de esa es mensajería instantánea. Y la mensajería instantánea lo que puede producir es, principalmente, es una reacción emocional. De ahí a que después diga, ah, mirá, al final estos son tan chorros como los otros, al final los políticos. Bueno, es una transición. Es una transición. Digamos, el discurso apolítico es una transición entre el campo nacional popular y el otro. Porque hoy yo lo tengo adherido exclusivamente a todo lo que sea antipopular. Pero no estoy diciendo odiemos al neoliberal, odiemos al macrista. Cambiémosle a él su objeto de odio, como forma de obtener un resultado en términos de tiempo político. Porque obtener un resultado en tiempos de batalla cultural, conseguir una subjetividad emparentada con el campo nacional y popular, yo creo que es una batalla perdida. Estamos hablando de ese, ojo, de ese 30% estructural que siempre vota a las opciones neoliberales. Hay una compañera, María Cristina, que te pregunta si sabes cómo se organizan los trolls. Bueno, se están reorganizando. El año pasado estaban bien organizados del Estado, está publicado, se puede consultar en las redes, toda la estructura piramidal que empezaba con Marcos Peña. Tenían 5.000 contratados, en ese momento con sueldos de 35.000 pesos para arriba. Por eso les decimos que además de trolls eran mercenarios. La definición de troll hay que revisarla porque ellos nos están instalando el lenguaje no es gratuito y nos han metido a través del lenguaje, por ejemplo, un concepto equivocado de troll. El troll es el tipo que difama, que instala mentiras, y no es una máquina, es una persona que tiene esa función. Calumniar, difamar, mentir. Si no hace alguna de esas operaciones, no es troll. Es un operador, militante. Y hoy en día se están reorganizando en forma descentralizada. Ya no tienen un lugar físico donde se juntan, o varios, tenían varios lugares el año pasado. Ahora están descentralizados. Volvió el gurú que capacitó en Estados Unidos y después en Brasil, que es Steve Bannon.
está ahora trabajando con el macrismo, y están usando los bots mucho más que antes. Los bots sí son computadoras que simulan ser personas en las redes sociales y que tienen un comando centralizado donde se les dice bot porque son computadoras bobas, donde se les manda una consigna y la reproducen como si fuesen personas. El tema es que la novedad de los trolls de este 2020 es que están haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial que no tenían en la campaña electoral, donde son capaces de responder, siendo computadoras, de autogenerar distintos mensajes distractivos. Por ejemplo, yo desde el control central le digo, bueno, que armen cuestiones exclusivamente de rockeras. Entonces automáticamente buscan en las redes y en la Big Data cantantes de rock, hacen comentarios, bla, bla, y de repente, cuando yo les doy la consigna, una consigna política, contra Alberto, tiran la consigna. Cuando los algoritmos de Twitter los revisan, no detectan, como sí detectaban antes fácilmente, que se trataba de un bot, porque ven un perfil similar al de una persona. Utilizan correos electrónicos que existen, utilizan teléfonos celulares que sí existen para suscribirse, están comprando lotes de A100 diariamente, tengo el dato concreto de que están comprando 100 chips SIM por día. Aquí hay también complicidad de los operadores de telefonía celular. ¿Para qué les sirve esos chips? Bueno, para justamente suscribirse como si fuesen personas que tienen un celular a la red de Twitter. O sea, están usando herramientas tecnológicas para robotizarse en general y automatizarse. Y no son 5.000 como eran el año pasado. No sé en este momento cuántos son, pero son muchos menos. Pero tienen mucho impacto, porque hay mucha robótica acá, e inteligencia artificial. Hay una pregunta. Perdón, Nora. No, que me tengo que despedir ya de ustedes. Sí. Justamente les iba a decir algo de eso, que ya era la hora, dada la hora que era, les agradecíamos muchísimo. Hay muchos agradecimientos, si ustedes leen el chat, bueno, después se los podemos enviar. Quedaron quizás algunas preguntas, algunas se fueron contestando en distinto orden, compañeros, compañeras, porque algunos me reclaman, pero fueron contestadas después. Igual esto se grabó, así que mandamos la grabación y si queda alguna pregunta por responder, yo supongo que tanto Ariel como Nora después por otros medios nos podrán responder también. Sí. Les Vamos a tratar de responderla. muchísimo, fue, no sé qué pensar, hay muchos compañeros que ya opinaron, pero fue muy enriquecedor y re importante en este momento poder escucharlos, muy importante. El trabajo que ustedes hacen. Gracias por invitarnos. Yo voy a pasar el chivo de que vamos a estar con Nora seguramente a partir del mes de agosto dictando un seminario nuevo de gobernanza política y redes sociales en la Universidad Nacional de Lanús, que por supuesto están todos invitados, es gratuito, y van a ser 4 encuentros quincenales y además con formales de la universidad, con entrega de certificados, y bueno, les podemos, si quieren, hacer llegar el programa. Sí, claro. Sí. María del Carmen, no sé si querés decir algo más. No, ¿me escuchan? Sí. Bueno, desde ya muy agradecidos a los dos, ha sido muy enriquecedor, da para otro encuentro,
nuevamente, y allá estaremos escuchándolos en Avellaneda. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. El Frente de Personas Mayores agradece a los dos por haber aceptado estar con nosotros. Y quedan preguntas por hacer, así que a lo mejor una próxima. Bueno, Bueno, muchas gracias. También Bien. quería comentar a todos los compañeros y compañeras que vamos a hacer una serie de charlas homenajeando a Manuel Belgrano, dado que es el centenario, y bueno, distintas actividades relacionadas con Belgrano, por esta vía, claro. Bueno. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pompa. Buenas noches a todos. Muchas Espectacular gracias. todo. Gracias a Ariel y Nora, espectacular. Mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muy bien. Bárbaro. Gracias a todos y a todas. Gracias, buenas noches, muy interesante todo. Gracias. Realmente Un para pensarlo bastante. Gracias, Ariel. Gracias, Nora. Chao, muchas gracias, buenas noches. Ariel. Buenas noches. Gracias. Adiós. Que estén bien, compas. Muchas gracias. Gracias, Adela. Muy bueno lo tuyo. Gracias. Gracias, gracias. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Nos tenemos que sentir orgullosos, que no es soberbia, que hayamos podido contar con estos dos profesionales de primera línea, ¿no? Una Se maravilla. tiene que repetir. ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Bueno. Muy cálidos. Chao, Sí. chicos, cierro, Cierro acá. Si no Nos tenés, sentás, ¿Cómo no? nos sentás. si no tenés nada más, cierro. Hasta mañana. Chao, Tere. Chao, gracias. Chao, chao, Hasta Ana. mañana. Chao. Saludos a todos. Bueno, chao. Gracias. Chao. Finalizo, ¿sí?